¿Qué pasaría si Godzilla del Monsterverse apareciese en el universo Heisei? 2 años han pasado desde que hice esta pregunta por última vez. Y la razón por la que ha vuelto es bien sencilla. La gente quería más y prometió un capítulo especial. ¿Por qué he tardado tanto en hacerlo? Lo explicaré después de la historia, que eso es lo que habéis venido a ver. Si no recordáis la historia original, os recomiendo verla antes de este episodio especial, pero la premisa es muy básica. ¿Qué pasaría si el Godzilla del Monsterverse y el de la era Heisei cambiasen de lugar? En serio, os recomiendo verosla, porque si no, este episodio especial quizá tenga poco sentido. ¡Comencemos! Ocurrió todo muy rápido. Una noche, en mitad del desierto del Gobi, un objeto no identificado descendió a toda velocidad sobre la Tierra, pero en vez de chocarse, frenó antes de tocar el suelo. Por la mañana las autoridades ya tienen rodeado el objeto. Su forma es como un huevo grisáceo gigante, y los radares son incapaces de penetrar en su interior, pero no hacía falta hacerlo para saber lo que hay en él. Desde la costa de Byollante Island, las Sauvigin se dieron cuenta de que, por la noche, Godzilla comenzó a dirigirse hacia el continente, acercándose a la costa del mar de Boai y tocando tierra a primera hora de la mañana. Quizá no supiesen a ciencia cierta que contenía el huevo, pero sí que era algo peligroso. Junior, quien tomó el manto de monarca de los monstruos tras la muerte de su padre, nunca había actuado de esta manera. Normalmente, cuando tenía que actuar en algún conflicto entre kaijus o recibía alguna provocación, tenía cuidado con la humanidad. Al fin y al cabo, su crianza fue parcialmente gracias a la doctora Miki Saegusa, experta en kaijus y que ha pasado los últimos 10 años estudiando al nuevo rey y comunicándose con él. Sin embargo, esta vez Godzilla parecía ignorar los edificios y cruzaba las ciudades a gran velocidad. Sea lo que sea que haya dentro del huevo, es mucho más importante que preocuparse por las vidas humanas. Mientras Godzilla cruza las ciudades, el huevo comenzó a emitir una señal perceptible por el mundo entero. Todas las pantallas digitales se apagaron de golpe y emitieron un mismo mensaje: preparaos para la invasión. De golpe, el huevo comenzó a agrietarse y los soldados que lo rodean se prepararon, sin éxito. Antes de que el primero de los tanques pudiera siquiera disparar, un láser rojo salió de la primera de las grietas y, con un barrido, destruyó todo a su alrededor. De alguna manera, los tanques, coches y soldados habían sido completamente desintegrados en menos de un segundo. Los helicópteros de noticias comenzaron a retroceder mientras las cámaras enfocaron el nacimiento de la criatura. La pared del huevo se desmoronó y de su interior salió algo. Mitad máquina, mitad animal. Un monstruo gigante del tamaño de Godzilla, cuyo rasgo más característico eran unas manos en forma de gancho y un estómago dorado con espinas. Antes de que los helicópteros pudiesen terminar de escapar, el monstruo dispara desde su único ojo rojo un láser. Desde Byollante Island, las Sauvigin están en shock ante lo que detectan. Godzilla está acabando con incontables vidas humanas a su paso, pero temen que no llegue a tiempo. Sea lo que sea esta nueva criatura, ni ellas ni Miki logran entrar en su mente. Solo les queda rezar. El primer contacto ocurrió en Pekín. Gaigan Miles ni siquiera tocaba el suelo. Simplemente se deslizó a toda velocidad contra el rey de los monstruos e intentó acabar rápidamente con el combate, usando sus cuchillas para cercenar la cabeza de Godzilla. Este agarró el brazo de Gaigan con la cola antes de que impactase y lo lanzó contra el suelo para pisar su pecho. Por desgracia, las espinas del pecho de Gaigan no se tratan de meros adornos, pues en cuanto Godzilla puso el pie encima, estas comenzaron a girar a toda velocidad e hirieron su pata. Gaigan regresó a su posición anterior flotando amenazantemente sobre el suelo, mientras su oponente se tambalea al tener la planta del pie herida. Con un chillito agudo, Gaigan dispara su láser ocular, impactando en el pecho de Godzilla, pero este no se echa para atrás. En su lugar mantiene la posición y, mientras recibe el ataque, carga su aliento atómico y dispara directamente contra el torso del monstruo. Gritando de dolor, Gaigan para su láser ocular y comienza a defenderse del aliento atómico usando las pinzas como escudo, mientras Godzilla se acerca cada vez más y más. Del cielo, Mothra llega volando junto a Miki y las Sauvigin, lista para pelear. Con un rayo desde sus antenas, Mothra ataca a Gaigan desde el aire, y este finalmente recibe el aliento atómico de lleno, comenzando a caer. Godzilla pone fin a su ataque y se acerca a su oponente derrotado. Antes de dar el golpe de gracia, Miki le pide que espere, y vuelve a intentar leer la mente del kaiju. Aunque no pueda penetrar en la mente de Gaigan para comunicarse, logra ver parte de sus recuerdos, y lo que ve la horroriza. Destrucción, gritos, llamas,
Gaigan es un monstruo producido en masa por una especie alienígena, cuyo único propósito es eliminar a la población de un planeta para que sus amos puedan venderlos. Pero lo peor es que los Gaigan nunca vienen solos. Gritando a Godzilla, Mickey implora al rey que acabe con su enemigo antes de que sea demasiado tarde, y aunque el aliento atómico perfora el pecho del monstruo, es demasiado tarde. Más huevos grises comienzan a caer del cielo y eclosionan lentamente. Rodeando a Godzilla, cada vez más y más Gaigan aparecen. Mothra intenta alejarse volando, pero uno de los Gaigan empieza a perseguirla. Con un bramido, Godzilla dispara al Gaigan volador y lo derriba, pisándole la espalda y corriendo tras Mothra, pues las Sobijin tienen un plan. Mientras los Gaigan persiguen al grupo que se dirige de vuelta al mar, Mickey se comunica telepáticamente con el nuevo primer ministro japonés. En teoría, ninguna de las habitantes de Biollante Island debería saber esto, pero el gobierno japonés ha estado trabajando en un reemplazo para Mogira. El robot que originalmente se ideó para guiar y neutralizar titanes sufrió un lavado de cara con la nueva administración. Los tiempos cambian y el diseño tan robótico de Mogira no llama la atención del público, y los nuevos científicos se criaron en un mundo lleno de monstruos, desconfiando de que este nuevo Godzilla tuviese las capacidades de su padre. Así es como nació el robot autónomo Jet Jaguar, un superhéroe pensado para el público japonés, alguien a quien los niños y niñas pudieran confiar, derrotando a los monstruos con una sonrisa. Cuando los Gaigan parecían estar alcanzando a Godzilla, este se dio la vuelta, preparado para luchar y dar tiempo a escapar a Mothra, pero las Sobijin ordenaron a Godzilla que continuase al mar. Necesitan toda la ayuda posible, y por desgracia Jet Jaguar aún sigue siendo un secreto del gobierno japonés, por lo que no puede adentrarse en otros territorios. Con un rugido, Godzilla se adentra de nuevo en el océano, siguiendo a Mothra mientras los Gaigans les persiguen, flotando sobre la superficie oceánica. Es ya el atardecer cuando llegan a Japón. El ejército japonés contacta furioso con las Sobijin por mandarles órdenes sobre Jet Jaguar y exigen explicaciones de qué son las criaturas que han traído a su país. Mickey, quien aún sigue impactada, finalmente habla. Una única frase sale de sus labios. Ya está aquí. Poco después de que Godzilla llegase a Fukuoka, el cielo naranja de la tarde comienza a brillar en rojo mientras una gran criatura desciende desde los cielos. Su aspecto es parecido al de los Gaigan, pero a su vez distinto. Los tonos verdes y dorados de la piel de los Gaigan son rojos y negros en este ejemplar. Las espinas de su torso no existen y en su lugar hay una marca negra ovalada. La combinación entre máquina y monstruo es indistinguible en él. Se trata de Gaigan Rex. Con un rápido movimiento de sus cuchillas, estas se alargan como látigos y atraviesan las alas de Mothra, cayendo en picado y protegiendo a sus compañeras que aún estaban sobre ella. Godzilla mira con ira al ojo de Gaigan Rex y este devuelve la mirada. Con un rugido, ambas bestias cargan una contra otra, creando un choque que destruye todos los edificios cercanos. Las garras de Gaigan Rex comienzan a herir el cuerpo de Godzilla mientras este intenta quitárselo de encima con manotazos y mordiscos, aunque sin éxito. Por alguna extraña razón, los Gaigan Miles tan solo observan el combate, sin interferir en la batalla de los reyes. Mickey implora a los soldados para que desplieguen ya a Jet Jaguar, pero este aún tardará en llegar y hasta entonces Godzilla estará solo. Como si hubiera escuchado la conversación, Gaigan Rex grita y varios de los Miles comienzan a disparar rayos contra el ejército, indicando que no intervengan. Hay algo extraño en estos monstruos. Mickey se pregunta por qué unos kaijus producidos en masa para conquistar no se centran en la conquista, por qué no intervienen en la pelea o aprovechan para acabar con el resto del país mientras Godzilla está entretenido. Es entonces cuando prueba a ver los pensamientos de Gaigan Rex. Allí lo descubre. Rex es el Gaigan original, el rey de una especie de monstruos alienígenas capturada hace milenios por los alienígenas de la nebulosa M. El cuerpo de Gaigan fue modificado constantemente para crear un soldado perfecto, y usaron el resto de su especie para crear a los Miles. Gaigan Rex, aunque bajo el control de los nebulianos, no solo busca conquistar la Tierra, busca mandar un mensaje. Si él solo es capaz de derrotar al ser más poderoso del planeta, el resto del mundo se rendirá. Mickey sale del trance para contarle todo a los Sobijin, pero al regresar a la realidad ve una carnicería. El combate entre Godzilla y Gaigan Rex era completamente unilateral. No solo los látigos de Rex le daban la ventaja de la distancia, sino que cada vez que Godzilla dispara su aliento atómico, el alienígena lo esquiva grácilmente flotando. Godzilla estaba cansado, y parecía que Gaigan finalmente se había cansado de jugar con el rey de los monstruos y se disponía a acabar con él.
cuando un humanoide con un casco con sonrisa inconfundible se acercó por la espalda a Mickey y levantó el pulgar. Corriendo, se lanzó contra Gigan Rex mientras se giraba ante Godzilla, y, creciendo hasta llegar a los 120 metros de altura, Jet Jaguar propinó un puñetazo en el pico de Gigan Rex. El choque de los metales resonó en varios kilómetros a la redonda, rompiendo los pocos cristales que quedaban en los edificios y alertando a Godzilla de la llegada de su salvador. Los otros Gigan intentaron agarrar a Jet Jaguar, pero este redujo su tamaño y se escabulló entre las piernas de los monstruos, volviendo a agrandarse por su espalda y agarrando la cola de uno de ellos para hacerlo girar y golpear al resto. Godzilla finalmente logró recomponerse, y aunque la herida del pie de la batalla anterior siguiese, eso no le impidió correr y placar a otro grupo de Miles mientras estaban distraídos con Jet. Finalmente, Gigan Rex se recuperó del aturdimiento y vio como el dúo de gigantes estaban acabando con sus subordinados con rapidez. Alargando sus látigos, Rex agarró los cadáveres de varios Miles y los partió por la mitad, absorbiendo las sierras que estos tenían en su interior y rodeándose de ellas. Jet dejó de atacar y observó cómo las sierras de los Miles comenzaron a brillar en rojo, saltando a tiempo antes de que Rex disparase un poderoso láser desde su pecho. Godzilla, quien aún seguía peleando, recibió el golpe de lleno y fue lanzado hacia atrás mientras atravesaba edificios. Mothra aún seguía en el suelo al haber perdido la capacidad de volar, pero aún así pudo disparar una red contra el pecho de Gigan Rex y logró que el flujo del láser parase. Pero Godzilla había recibido daño y no podía levantarse. Rex usó sus látigos para eliminar la seda de su pecho y flotó sobre Godzilla, cargando otro láser y dispuesto a disparar a bocajarro. Como una centella, Jet Jaguar lanzó una patada voladora a la espalda de Gigan, derribándolo en el acto y haciendo que el láser saliese disparado contra los pocos Gigan Miles que quedaban, desintegrándolos como si nada. Está claro que si ese ataque hubiese impactado sobre Godzilla ya no quedaría nada de él. Pese a intentar levantarse, Godzilla no logra volver a ponerse en pie, por lo que Jet Jaguar se ve obligado a pelear a solas contra el monstruo alienígena. Aunque el apoyo de Jet haya sido crucial para la batalla, en un 1 contra 1 no tenía ninguna oportunidad contra el monarca alienígena. Tras agarrar con sus látigos a Jet, Gigan usó su cola para atravesar la rodilla del robot y derribarlo. Los dos héroes del planeta caían ante el poder del alienígena. Ya no había nada que hacer, y las Sobijin comenzaron a llorar. Como si reaccionase ante el llanto de las hadas, Godzilla volvió a intentar ponerse en pie, y, aunque con dificultad, logró estabilizarse mientras su cara mostraba dolor por usar el pie herido. Sin querer defraudar a su compañero, Jet Jaguar también se levantó, aunque con el agujero de su rodilla derecha tuvo mucha más dificultad para ponerse en pie, y tan solo pudo arrodillarse. Gigan miró a sus dos oponentes y priorizó atacar a Godzilla, pero ese fue su error. En cuanto se dio media vuelta, Jet se impulsó, destruyendo sus piernas para agarrar la espalda de Gigan Rex e inmovilizar sus brazos. Sin movimiento de brazos, los látigos tan solo eran como cuerdas, y Godzilla comenzó a cargar de nuevo su aliento atómico. Viendo lo que podía suceder, Gigan chilló y disparó el láser de su pecho contra Godzilla, aunque demasiado tarde. El aliento atómico de Godzilla atravesó el láser de Gigan e impactó de lleno en el alienígena, cuyo caparazón mecánico comenzó a resquebrajarse. Con una explosión roja y azul, Gigan Rex y Jet Jaguar desaparecieron en una nube de polvo, que, cuando se disipó, mostró el cadáver del rey de los Gigan y la cabeza de Jet Jaguar, aún sonriendo, mientras sus ojos azules se apagaban lentamente. Mickey, las Sobijin y los soldados gritaron de alegría, sabiendo que este nuevo rey de los monstruos también podía proteger a la Tierra y a la humanidad. Episodio especial finalmente terminado. ¿Es lo que esperabais? Espero que sí, porque sinceramente este guión tiene una historia detrás bastante tediosa. Veréis, originalmente este episodio iba a ser solo de Gigan Rex, ya que técnicamente quien enfrenta a Rex en el corto es Junior, y eso haría que fuese parte de la continuidad Heisei. Pero después se me ocurrió añadir a Megalón en una especie de segunda parte, y al incluir a Megalón pensé en añadir también a Jet Jaguar. La historia con Gigan la tenía terminada, pero cuando empecé a escribir la parte de Megalón no me gustaba nada lo que me quedaba. Eso hacía que cada vez que intentaba retomar la escritura fuese directo a la parte de Megalón, y volviese a quedarme sin ideas de cómo hacerla a mi gusto. Así que la parte de Gigan estaba escrita, pero de tal forma que daba paso a la de Megalón, así que me centraba solo en ella. Y bueno, al final decidí que tras tanto tiempo lo mejor era empezar casi de cero. Pillar las ideas que me gustaban de ambas, quitar a Megalón y añadir a Jet Jaguar a la primera parte, haciendo la historia que habéis escuchado hoy, y espero sinceramente que os haya gustado y dado ganas de suscribiros.
Si queréis más historias de Godzilla, recordad que hice un pseudo programa de radio llamado Susurros de las Profundidades, que tenéis en el canal y múltiples otros vídeos sobre la franquicia. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!